sentarse, hermanos. A lo largo de la historia de la humanidad se han tenido varias preguntas. Una de esas preguntas, hermanos, es si hay un Dios creador. Y si hay un Dios, ¿quién es ese Dios? Es una de las preguntas. Otra de las preguntas, hermanos, que han surgido a lo largo de la historia es de dónde vinimos nosotros. Y por ende todo lo que existe. ¿De dónde salió? ¿De dónde apareció? ¿Cuál es el origen del mal? Es otra de las preguntas. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué mueren las personas? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay catástrofes naturales? ¿Por qué? Porque se habla de la necesidad de la venida de una persona y su muerte, de Cristo y su muerte. Estas son muchas, hermanos, de las preguntas que han existido y aún siguen existiendo en muchos. Y que no solamente han existido en quizás lo que estamos acá, sino que han existido a lo largo de la historia. Y todas esas preguntas, hermanos, son legítimas. Y el libro que estamos estudiando dará respuesta a múltiples de estas preguntas. A múltiples. Empezando, hermanos, por el título del libro, que nos indica que hay respuestas a nuestras preguntas, debido, hermanos, a que el título del libro nos lleva a que consideremos el principio. El título del libro inicia en el hebreo con la primera palabra que encontramos en el libro, que es Bereshit, que significa en el principio. En el principio. O mejor, el libro es para muchos, en el idioma hebreo, considerado como el título del libro, el principio. El principio. Fue escrito originalmente en hebreo, como hemos considerado, fundamentos de la fe. Pero esta versión hebrea del Antiguo Testamento fue traducida muchos años antes de Cristo al idioma griego. Esa es una versión conocida como la Septuaginta, y al traducir el nombre principio quedó como Génesis, que es lo que tenemos en nuestra Biblia, Génesis, que significa generación, que significa origen, o significa fuente también. Así quedó traducido al griego. De modo que aún el título, el nombre de este libro, nos lleva al comienzo, hermano, nos lleva al comienzo, al principio, al comienzo de la historia de los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. El libro de Génesis sirve para introducir el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero no solamente los primeros 5 libros de las Escrituras, sino toda la Biblia entera. Génesis lo introduce. La influencia del libro de Génesis a lo largo de las Escrituras es frecuente, hermanos. Es citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento y cientos de veces se hace referencia a Génesis en todas las Escrituras. Sin este libro no tendríamos respuesta, hermanos, a muchas de nuestras preguntas y no entenderíamos muchas de las cosas que han sucedido, que suceden hoy y que sucederán. De modo que las múltiples preguntas, el libro de Génesis aclara y responde a muchas de estas preguntas. Esa es la importancia, hermanos, de este libro. La bendición, hermanos, que Dios nos ha dado al darnos este primer libro, que abre las Escrituras, que es la primera etapa de este libro, y que termina con Apocalipsis, la última, otra etapa del libro, que termina hablando de un cielo nuevo, cielo y tierra nueva, el Edén recuperado. Ese es el comienzo, el origen.
Por eso la importancia, hermanos, la importancia. Y vamos a considerar esta mañana 5 preguntas acerca del libro de Génesis, que será lo que estaremos tratando como bosquejo. En primer lugar, consideraremos quién es el autor de Génesis. ¿Quién es el autor del libro de Génesis? La segunda pregunta es cómo se obtuvo el escrito. ¿Cómo se obtuvo tal revelación? La tercera pregunta es a quiénes fue escrito el libro y su propósito. ¿A quién fue escrito el libro y cuál es el propósito de este escrito? Y la cuarta pregunta es qué dice acerca de Jesús este libro, el libro de Génesis. La pregunta número 5 es cuál es el bosquejo del libro, cuál es la estructura, en este caso, del libro de Génesis. Así que, hermanos, iniciemos con la primera parte, y es ¿quién es el autor de Génesis? Presten mucha atención. ¿Quién es el autor de Génesis? De una manera resumida, hermanos, el autor de Génesis es Moisés. Pero realmente no encontramos una afirmación en las Escrituras donde se especifique que Moisés escribió Génesis. No lo encontramos. Pero ¿cómo podemos llegar, hermanos, a tener tal convicción de que fue Moisés el que escribió el libro de Génesis? Una de las razones, hermanos, por las cuales podemos estar seguros que fue Moisés el que escribió el libro de Génesis es debido a que los primeros 5 libros de nuestras escrituras, conocidos como la Torá o la ley, nunca la Biblia los muestra como separados, nunca la Biblia los muestra como individuales, es decir, nunca hay una alusión en las escrituras acerca de Génesis, acerca de Éxodo. Nunca dice como está escrito en el libro de Éxodo o como está escrito en el libro de Deuteronomio. No. Siempre se alude a esos 5 libros como a un solo libro, conocido como la ley de Moisés o la ley de Jehová, pero nunca en los libros como los hemos nosotros dividido. De modo, hermanos, que esto nos permite saber que estos libros, que Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomios, fue escrito en un solo tomo, en un solo libro. Y por ende, hay muchas referencias a varios de estos libros, como Éxodo, Levíticos. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando se alude a que es Moisés el que escribe. Hace poco consideramos el mandamiento de honrar al padre y a la madre, hace 8 días lo considerábamos, donde dice en Marcos, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y sabemos que claramente es Moisés inspirado, guiado por el Espíritu Santo, pero Cristo afirma que Moisés es el que escribió Éxodo 20. Y al ser un solo tomo, entonces, al ser un solo libro, por ende esto aplica a todo lo demás, aplica a Génesis, aplica a Éxodo, aplica a Levíticos, aplica a Números y por ende a Deuteronomios. Hay evidencia de que Dios estaba hablando a Moisés para que éste escribiera en un libro. Por ejemplo, Éxodo capítulo 17, versículo 14, se lo leo. Éxodo capítulo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Dios está ordenando a Moisés que escriba esto en un libro, que escriba lo que él está diciendo en un libro. Por la evidencia que Moisés estaba escribiendo en un libro lo que Dios estaba revelándole. Y por ende esto aplica a los 5 libros, la Torá. Siempre la Biblia habla de estos 5 libros como un solo libro. Esto lo encontramos, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 9, se lo leo. Dice, y enseñaron en Judá y teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. El libro.
un único libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo el libro de la ley de Moisés, el libro de la ley de Moisés. Así es como se le llamaba. No están especificando Génesis, Éxodo, Deuteronomio, sino el libro de la ley de Moisés. Josué 8:30, se lo leo. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y así construyeron el altar, de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Y el Señor dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? El libro de la ley. Un solo libro. Sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, hermanos, eso nos lleva a la respuesta de que Moisés es el escritor del libro, el autor del libro de Génesis y por ende todo el Pentateuco. Dios estuvo revelando, dando revelación a Moisés. Veamos en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿cómo se obtuvo el escrito? Si es Moisés el autor, entonces ¿cómo es que Moisés recibió el escrito? ¿Cómo es que Moisés recibió la revelación de la creación y todo si Moisés no estuvo allí presenciándolo? Pero aunque Moisés no estuvo allí en la creación, hubo alguien que sí estuvo. Y es el Dios, el Trino, el creador de todo. Y por ende, hermanos, Dios reveló estas cosas. Dios reveló su plan, Dios reveló lo que Él hizo también. Y hay dos maneras como podemos responder a esta pregunta, dos opciones que son bíblicas, que pudo suceder, hermanos, el que Moisés haya recibido esta revelación del libro de Génesis. Primera verdad, Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo, él estuvo cara a cara con Dios en el monte Sinaí, y Dios pudo revelar a Moisés esto allí. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:2, donde se nos afirma que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué recuerdan? Siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y esto por ende incluye a los autores del Antiguo Testamento, que era la revelación que como tal ya se tenía cuando Pedro está escribiendo esta carta de 2 de Pedro 1:2, 20, 21. Dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados y controlados y llevados y guiados por el Espíritu Santo. De modo que Dios estaba guiándoles, dirigiéndoles. De modo que el contenido del mensaje no fue del hombre, sino finalmente la palabra de ¿quién? De Dios. Esa es una verdad. Pero hay otra opción fundamental, que pudo ser la manera como Moisés recibió tal revelación, debido a que no tenemos como tal una evidencia clara donde se nos diga que exactamente fue de esta manera. Pero otra segunda verdad es que Dios habló de una manera oral y se reveló a los padres desde el comienzo de la creación, y estos enseñaban daban las enseñanzas a los hijos, comunicaban estas verdades a los hijos. Esto se ha conocido como la revelación oral de Dios a los antepasados. La revelación oral de Dios a Adán, la revelación oral o la revelación que Dios habló acerca de sí mismo a Adán, como a Noé y a todos los demás hombres, patriarcas, que existieron antes de que Moisés naciera en Éxodo capítulo 1. Tiene que ver con que Dios habló de una manera gloriosa a los padres, de tal manera que aunque ellos no tenían un escrito acerca de Dios, como ya lo tenían los israelitas cuando se escribe esto, Dios se revela a estos padres y de seguro les comunicaba su voluntad y les daba enseñanza, revelación. Y es probable, hermanos, que Moisés hubiera recibido parte de lo que escribió en el libro,
o lo haya escrito en base a esa revelación que estaba siendo comunicada por los antepasados, tanto por Adán, tanto por Set, tanto por Noé, tanto por Enoc, por Sem, por Abraham, por Isaac y Jacob. Eso lo vemos debido a que los hombres, como Noé y como muchos más, hicieron cosas que únicamente las tenemos escritas muchísimos años después que ellos existieron. Uno de esos ejemplos es cómo es que Noé sabe cuáles son los animales limpios, ya que hasta más adelante es que se revelan cuáles son los animales limpios o inmundos. ¿Cómo es que Noé sabe cuáles son los animales que deben entrar al arca, que son inmundos y que son limpios? ¿Cómo es que Noé sabe tal cosa si es que esa revelación vino más adelante? Se escribió más adelante. Y la respuesta obvia es que Dios se los reveló a ellos. Dios se comunicaba con ellos. Recuerdan, Dios dijo a Noé: construye un arca. Dios dijo a Abraham: sal de tu parentela. Dios estaba comunicando allí. Y eso lo podemos aplicar a los demás hombres como Adán, que Dios se comunica en el huerto al decirle: ¿dónde estás, Adán? De todo árbol del huerto podrás comer. Eso lo podemos aplicar a Set, a Enoc. Dios estuvo revelándose, hermanos, a ellos. ¿Cómo es que Noé hace un sacrificio después que salieron del arca? ¿Dónde aprendió eso Noé? ¿Dónde aprendió eso? Si eso está Éxodo, Levíticos, que encontramos las instrucciones acerca de los sacrificios. ¿De dónde aprendió tal cosa Noé? Y no nos debemos olvidar que Dios, hermanos, después que el hombre pecó en Génesis 3, Dios mismo realiza un sacrificio para vestir a Adán y Eva. Es probable que este acto de Dios fue comunicado por los antepasados, por Adán a sus hijos, a tal punto que Abel termina haciendo algo semejante. Abel ofrece ¿qué? ¿Recuerdan? Génesis 4 ofrece un sacrificio. Lo mejor de los primogénitos, lo mejor de los corderos. ¿De dónde sacó tal cosa? Y hablamos hace poco de la fe de Abel. Abel era un hombre de fe, creyente, creía en la persona de Cristo, en la promesa. ¿Por qué es que Abel hizo tal cosa? Entonces, hermanos, había revelación, había una enseñanza, había una revelación de Dios a los antepasados que ellos estaban comunicándola a su descendencia, Y entonces tenemos estas dos opciones, dos posibilidades. La primera, que Dios haya dictado a Moisés el libro allí donde estuvo en el monte Sinaí. Y otras, que Dios haya dado, haya escrito Moisés en base a las enseñanzas que Dios daba a través de los padres que comunicaban la palabra de Dios que habían recibido. O las dos opciones. Aunque no sabemos con claridad, lo que sí sabemos, hermanos, es que el Espíritu Santo estuvo operando allí para que lo que se registrara allí fuese la voluntad y la palabra de Dios sin error, infalible, inerrante y autoritativa. Veamos la pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Para quién fue escrito el libro y su propósito? ¿Para quién fue escrito el libro y el propósito del libro? Debido al contenido del libro, hermanos, se puede evidenciar de que el libro fue escrito para dárselo a la generación segunda de israelitas que salieron de la tierra de Egipto. Fue dado a Israel cuando ellos estaban al borde de la tierra prometida. Generación que, como muchos, tenían varias preguntas que necesitaban respuesta. Generación que, como muchos de nosotros y de la humanidad, han tenido varias preguntas que necesitaban respuesta.
Y uno de los propósitos, hermanos, del libro es mostrar a Israel los orígenes de la creación y las promesas hechas por Dios a los antepasados. Es responder en parte a las preguntas, a las inquietudes de los israelitas que estaban cercanos a entrar a la tierra prometida. Ya habían sido liberados de la tierra de Egipto y estaban al borde de entrar a la tierra prometida. De modo que este libro tiene como propósito mostrar a Israel los orígenes de la creación, las promesas hechas por Dios a los antepasados. En pocas palabras, ¿por qué es que ellos están ahí? ¿Por qué? El capítulo 1 al 2 muestra que Dios es el único creador de todas las cosas. Responde la pregunta si hay un Dios, responde la pregunta quién nos hizo, de dónde venimos, y la respuesta es Dios, creador, nos creó. El que nos sacó de la tierra de Egipto, Él es el creador de todas las cosas. Moisés escribe, por ejemplo, hablando del sol, hablando de la luna, lo llama la lumbrera mayor, la lumbrera menor. ¿Y por qué Moisés no dice sol y luna? Podría haberlo dicho. ¿Por qué Moisés omite tal cosa, hermanos? Y todo eso tiene un propósito. Para los egipcios, el sol era considerado una divinidad, el dios Ra. ¿Y qué Moisés hace en este escrito? Está mostrándole a los israelitas que aún aquellas cosas que para los egipcios, de donde ellos venían, habían salido, era una divinidad, no pasaba sino de un ser, de algo creado por Dios. El sol, la luna. Ellos no eran una divinidad, habían sido creados por el Dios creador. Por esto les permitía tener correcciones acerca de lo que creían. Si ellos estaban creyendo que había poder en el sol y era una divinidad el sol, esta revelación, este escrito, los iba a corregir, les iba a redarguir. Les iba a mostrar que había un creador. También se menciona en Génesis 1:21 que Dios crea los monstruos marinos. ¿Y por qué Moisés escribe tal cosa, hermanos? La razón es porque en la mitología pagana había muchos que afirmaban que había un monstruo que era el creador de todas las cosas. Y por ende Moisés dice, Dios es el creador de aquellos monstruos. Dios los hizo, Dios los formó, Dios los creó, por ende no pasa de ser criaturas formadas por Dios, y por ende la adoración debe ser aquel que creó todas las cosas, mas no a las cosas creadas por Dios. Lamentablemente en Romanos 1 encontramos que el hombre termina adorando a las criaturas antes que ¿qué? Que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, dice Pablo. Así que el propósito de Génesis es mostrar, actualizar y mostrarles y darle respuesta a muchas de las preguntas de los israelitas. El libro también muestra que Israel es el pueblo escogido por Dios para darle una herencia especial, una tierra especial. Y muestra las promesas hechas a Abraham. ¿De dónde vino la nación de los israelitas? Y que esa promesa que Dios había hecho a Abraham estaba cumpliéndose. Dios había dicho, como usted lo ha leído en Génesis, había prometido a Abraham en el pacto que le iba a dar descendencia, una tierra, y que iba a multiplicar su descendencia, iba a ser una nación grande, y al mismo tiempo Dios revela que iban a ser llevados a la esclavitud en una tierra extraña, y que pasados 400 años Dios los iba a visitar y los iba a liberar, iban a regresar a la tierra prometida, iban a estar en la tierra prometida. ¿Y qué está sucediendo en el contexto histórico? Los israelitas están cercanos a entrar a la tierra prometida. Por ende esto les informa mucho acerca de Dios, de su fidelidad, de su carácter y de por qué es que están allí. No es porque ellos se merecen la tierra, sino que Dios prometió la tierra y está cumpliendo su pacto, su propósito, su plan. Quizás muchas de las preguntas de los israelitas era ¿por qué tenemos
tenemos que ir a enfrentar a los cananeos y destruir a los cananeos de la tierra? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y el libro de Génesis contesta esas preguntas. ¿Por qué? El libro de Génesis muestra la historia de los justos y la historia de los malos. Génesis 4:8, 6:2. El libro de Génesis muestra el trasfondo de los cananeos, quiénes eran, de dónde venían, de su maldad, de su perversión. Y al mismo tiempo estaban Dios guardándoles de que ellos se corrompieran como los cananeos. Esto les muestra el libro de Génesis, les pone en contexto, les da información necesaria para que ellos supieran lo que debían hacer y lo que había sucedido, por qué sucedió, por qué aconteció. ¿Quién los había librado de la tierra de Egipto? ¿Quién es ese Dios que habló con Moisés? ¿Qué hizo él? ¿Cuáles son sus obras, sus promesas? ¿Ha sido fiel a sus promesas? ¿Ha cumplido lo que él ha dicho? Por ende, eso el libro de Génesis lo responde. Algo que debemos considerar del libro de Génesis es que no es un libro exhaustivo, es decir, que no está todo lo que sucedió. Así como los evangelios no están todas las obras que Cristo hizo, que como dice Juan, si escribieran todos los libros no caberían, exagerando, no caberían en este mundo. Por ende, lo que se escribió, pues fueron algunas cosas que fueron utilizadas para dar una enseñanza, en este caso a los israelitas, como también los hacen los evangelistas. Ellos toman parte de lo que Cristo hizo para dar una instrucción a la audiencia. Hay un propósito particular. Demostrar que Jesús es el Rey, por ejemplo, Mateo. Demostrar que Jesús es el Hijo del Hombre, Lucas. Demostrar que Jesús es el siervo sufriente, Marcos. Demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, una persona divina, Juan. Por ende, Génesis no es diferente, hermanos. Génesis no es exhaustivo, no está todo lo que sucedió escrito. Hubieron muchas cosas que claramente fueron omitidas y quedaron, como dice Deuteronomios 29:29, son secretas y le pertenecen a Dios. Así que Moisés utiliza todo lo que sucedió en la creación para preparar el argumento, la enseñanza a los israelitas, para ponerlos en contexto, para que conozcan quién es Dios, sus atributos y por ende, hermanos, las promesas que Dios hizo a los antepasados y cómo Él las estaba cumpliendo. ¿Cómo es que hay dolor? Ahí está Génesis. ¿Cómo es que hay maldad? Ahí está Génesis, capítulo 3. ¿Cómo es que hubo maldición? Ahí está Génesis, capítulo 3. ¿Cómo es que hay diferentes naciones? Génesis, capítulo 11. La dispersión, Torre de Babel. Ahí están respuestas. ¿Por qué es que hay diferentes idiomas? Podemos preguntar hoy. Génesis, capítulo 11, está la respuesta. Dios confundió el lenguaje cuando había una sola lengua. Ahí lo encontramos. Pero ahora veamos en cuarto lugar, ¿qué dice acerca de Jesús el libro de Génesis? Muy importante. Y sin dudas, hermanos, la venida de Cristo, como lo hemos estado considerando en la lectura de esta mañana, no fue un accidente, sino que estuvo planeada desde antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos. Estuvo planeada por Dios. Y en la caída, Génesis capítulo 3, Dios hace una promesa. Dios alivia el castigo y la maldición debido al pecado de Adán y Eva. Y lo hace al ofrecer una promesa. La primera promesa acerca de la persona y de la obra de Cristo. Acompáñenme en Génesis 3:15. Esta promesa que afirma que un día se levantaría después del hombre pecar contra Dios y caer bajo juicio. La promesa de que algún día se levantaría una simiente que aplastaría a la serpiente, la que engañó a Eva, que por ende sabemos a quién hace también referencia: Satanás. Así que lo primero que el libro de Génesis nos muestra acerca de Cristo es que Él es la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Verso 15, Dios va a hacer algo. Dios va a poner y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Dios está diciendo que Él va a poner una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Va a producir una enemistad. Va a producir un rechazo, va a producir una oposición, una guerra. Y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Muchos han llamado esta primer promesa como el protoevangelio o la primer declaración acerca de la buena noticia acerca de Jesucristo y su obra. Dios estaba anunciando de antemano que iba a levantar un libertador, salvador, que iba a aplastar y dominar a la serpiente, que por ende termina siendo Satanás, y por ende iba a librar a la raza humana, ser el salvador, el libertador, la única esperanza para aquellos que habían quedado bajo el estado y el poder del dominio de Satanás y el pecado. En Efesios encontramos que todos por naturaleza somos hijos de ira y estamos siendo llevados y controlados por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, el cual usó la serpiente. Pero aquí se promete que va a haber una liberación. Alguien va a vencer a la serpiente. La traducción, Biblia de las Américas, traduce este versículo de la siguiente manera, presten atención. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar o en el talón. Esta versión utiliza la simiente para referirse a una persona como es, y usa el pronombre él. Él te herirá en la cabeza, referirse a una persona, a un varón, y tú lo herirás en el calcañar, tú lo herirás en el talón. Y aquí en adelante, hermanos, la pregunta fue: ¿quién será esa simiente? ¿Quién será esa persona? ¿Quién será aquel que va a herir, a pisar la cabeza de la serpiente? Pero que por ende va a sufrir. Va a ser traspasado su talón. De ahí en adelante la pregunta ha sido: ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese personaje que ha de venir? ¿Quién es aquel que va a vencer? Y cuando Eva da a luz a Caín, ella está pensando en esa promesa, de la manera como ella exclama. Y cuando Abel nace, y a la medida que iba pasando el tiempo, todos están pensando en si Noé es aquella simiente. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, vayan conmigo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. Esta es la primera revelación acerca de la persona de Cristo y de la obra que Él llevaría a cabo. Su sufrimiento, pero también su victoria contra el mal, aún Satanás, ha sido vencido. Gálatas capítulo 4, versículo 4, y ahorita nuevamente regresamos a Génesis. Es lo que dice acá. Pablo está disertando y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios. No era por ende en el tiempo de Eva o en el tiempo de Adán o en el tiempo que ellos pensaban que era como tal. Era en el ¿qué? En el tiempo de ¿qué? En el cumplimiento de Dios, el cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió? Dios envió ¿a quién? A su hijo, nacido de ¿qué? Nacido de mujer. Y es enfático el apóstol Pablo al hablar de esta manera: nacido de mujer. Y es probable que Pablo está pensando en Génesis 3:15. La simiente de la mujer, el descendiente de la mujer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí podemos ver el cumplimiento de la promesa, Génesis 3:15.
La simiente de la mujer no es otra persona más que Jesucristo. Y la acción del sufrimiento, el herido del talón, es otra más que su sufrimiento y su obra en la cruz. Es más, hay evidencia de que la crucifixión traspasaba el talón de la persona, los clavos. Y esta es una de las primeras revelaciones que muestra Génesis acerca de la persona de Cristo. Pero Génesis no solamente habla que hay una descendencia de la mujer, un descendiente de la mujer que va a sufrir y que va a vencer, va a ser victorioso, y que por ende vino Cristo, sino también el libro de Génesis rastrea, no solamente habla de la simiente de la mujer, sino que rastrea las primeras líneas del plan de Dios para el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Eso lo encontramos en que se anuncia de que vendría de la simiente de Sem, hijo de Noé. Se anuncia también que vendría y que sería hijo de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis capítulo número 12, cuando Dios llama a Abraham. Cuando Dios escoge a Abraham para que fuera el padre de una nación escogida y que por ende de esa nación vendría la simiente de la mujer. De modo que ya se habla que es la simiente de una mujer, y después se empieza a comunicar que sería arrastrado y vendría de la descendencia de Abraham, y por ende de Isaac, por ende de Jacob. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo número 2. Génesis 12, versículo 2. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Está Dios prometiendo bendecir a todas las familias de la tierra, que por ende esto incluye a los gentiles, que no son descendientes como tal de Abraham. Y en el capítulo número 22 de Génesis, más adelante, en el pacto que Dios hace con Abraham, después que él prueba a Abraham, cuando éste iba a sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová dice de la siguiente manera, Génesis 22, versículo 18. Versículo 17. Génesis capítulo 22, 17. Dios promete a Abraham, dice a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, cosa que por ende ya había sucedido cuando la audiencia recibe ese escrito, y como la arena que está en la orilla del mar, y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18, en tu simiente, es singular, en tu simiente. Recuerden que Abraham tuvo muchos hijos más, no solamente Isaac, tuvo a Ismael y tuvo a otros, con una mujer llamada Cetura. Pero Dios está diciendo: en tu simiente, en una simiente, o en un descendiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo número 16, lo que Pablo dice, refiriéndose, hermanos, a esta promesa que Dios hace a Abraham. Gálatas capítulo número 3, versículo 16. Dios está prometiendo que de su simiente levantará
aquel por medio del cual todas las naciones van a ser bendecidas. Por ende, esta no es otra persona más que la simiente de la mujer. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, plural, sino como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual, ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, la cual es Cristo. Pablo está diciendo que a la simiente de la cual se está hablando en Génesis, Dios prometiendo a Abraham, no es otra persona más que Jesucristo. Es por medio de él que las naciones van a ser bendecidas. Es un descendiente de Abraham. No era Isaac, por medio del cual las naciones iban a ser bendecidas, era un hijo por ende de Isaac, que termina siendo el Hijo de Dios, Cristo. Entonces se anuncia, hermanos, que el Mesías será de la descendencia de la mujer, y vemos el cumplimiento, que vendría por ende de Sem, por ende de Noé, por ende de Abraham, como lo vemos acá. Y por ende esta promesa se afirma no solo a Abraham, sino se afirma a Isaac y se afirma a Jacob. Y recuerden que Jacob tuvo 12 hijos. A Jacob se le cambia el nombre, Jacob se le coloca Israel. Y cuando se habla de los hijos de Israel se refieren a todas las 12 tribus. A cada uno de sus hijos se le llamó una tribu. Las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus, de esos 12 hijos de Jacob, Dios escogió a uno de esos para por medio de ese uno que esta simiente de la mujer viniera. Por medio de este viniera el Salvador. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Así que el libro de Génesis rastrea la descendencia del Salvador. Nos da información, nos da en detalle. Que vendría de Abraham, que vendría de Isaac, que vendría de Jacob. Y por ende Isaac tuvo 2 hijos. Uno Esaú, pero otro Jacob. Jacob fue escogido. Isaac, después Jacob escogido y vienen los 12 hijos de Jacob. Por medio de esos 12 hijos, ¿cuál es el hijo escogido por medio del cual vendrá el Salvador? Aún se sigue esperando este Salvador, aún sigue la expectativa. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, hermanos, estaban en espera de esta promesa y confiando en la promesa de Dios de traer un libertador y salvador a la humanidad. Todos están esperando. Dice el capítulo 49, versículo 8 de Génesis. Está Jacob despidiéndose, va a morir, está en Egipto y él estaba dando una profecía, lo que va a suceder en el futuro. Y ve lo que dice. Génesis 49, versículo 12. Después de referirse a otro de los hijos, Jacob se refiere a Judá. Y ve lo que dice acerca de Judá. Es uno de los hijos de Jacob, de Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Iba a decir alabanza de los hermanos. Tu mano en la servir de tus enemigos. Su mano va a ser colocada en la servir de los enemigos, tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará?
profecía. No será quitado el cetro de Judá, no será quitado el cetro, y cuando aquí se refiere a cetro, está refiriendo por ende a un reinado. ¿Quién eran los que tenían cetro como tal? Los reyes. Aún no habían reyes. Eso no lo vemos sino hasta Samuel, que el primer rey de Israel es Saúl. Sin embargo, hermanos, Dios está dando profecía, dando revelación, hablando del futuro por medio de Jacob. No será quitado el cetro de Judá. En pocas palabras, no dejará de haber rey de los descendientes de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ahí está ese nombre misterioso, Silo. Hasta que venga esa persona, ese personaje que por ende no es otro más que la simiente de la mujer, el rey que va a reinar, el Silo. A él, ahí el pronombre, a él, a este Silo, a esta simiente de la mujer, a este se congregarán, ¿qué? Los pueblos. Futuro. A este se van a congregar, a este se van a unir, a este se van a reunir los pueblos. Los pueblos. Esta es la profecía. Habrá un rey de Judá, un rey definitivo que va a venir y que a él se van a congregar todos los pueblos, y esto indica por ende un dominio de todos los pueblos. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Salmo que se conecta con lo que consideramos de Hechos 4, la oración que estos hacen acerca a Dios y que por ende recuerdan a la persona de Cristo, el ungido. Lo encontramos ahí en Salmos capítulo 2, versículo 1. Es una profecía mesiánica, es un salmo mesiánico, habla acerca del Cristo, del Mesías prometido en Edén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Recuerda que esto es lo que leíamos en el libro de Hechos. Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto dice en Hechos capítulo 4, de que sucedió cuando se unió Pilato, Herodes y los gentiles y el pueblo de Israel contra Cristo, para hacer cuanto el consejo de Dios había determinado antes que sucediera, diciendo: rompamos su ligadura, echemos nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hablando de la persona del Hijo, el Hijo eterno de Dios. Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Jehová me ha dicho, por ende alude a la persona de Cristo, el que dice tal cosa: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los términos de la tierra. Una petición, una declaración que el Padre hace al Hijo: pídame las naciones, pídame y te daré las naciones de la tierra y como posesión suya los términos de la tierra. Pídamelos. Y versículo número 8: los quebrantarás con vara de hierro. Como si hubiera sido una petición claramente del Hijo al Padre, y el Padre le concede la petición: y los quebrantarás, futuro, con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Apocalipsis capítulo 19, que lo leo, aquí hablando de la segunda venida de Cristo. Hablando de esta persona, que sus ojos eran como fuego, versículo 12. Leamos versículo 1, les lo leo. Eso es Apocalipsis 19, 11.
Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que sabemos quién es, Juan 1:1. El principio era el Verbo se hizo carne, Cristo. Y a los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Eso es Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y dice, Él la regirá. ¿Quién la va a regir? El Verbo, el que viene, el Rey, el Silón. Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del furor, del vino el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir a juzgar, vencerá al anticristo, al falso profeta, y reinará con justicia. No será quitado el cetro de Judá, ni el vigilador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. A él se van a congregar todos. De modo, hermanos, vamos a Mateo capítulo 1. Mateo 1. Y tal como el libro de Génesis lo rastreaba y lo prometía, la simiente de la mujer vino de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Judá, tal como había sido anunciado. Mateo capítulo 1, versículo número 1. Esa es la importancia de las genealogías. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Hijo de quién? De Abraham. Versículo 2, Abraham engendró a Isaac, y por ende Jesús viene siendo hijo también de Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob, y por ende Jesús viene de Jacob. ¿Y qué más dice? Y Jacob, ¿a quién? A Judá. Y por ende entonces el Mesías viene de Judá. Versículo 3, y Judá engendró de Tamar a Fares. Eso para mostrar que él viene de la descendencia tanto de Abraham, tanto de Isaac, tanto de Jacob, y tanto como de los 12 hijos, uno de ellos, Judá, el que acabamos de leer en Génesis 49. Versículo 8 al 12. Lucas capítulo 3. Lucas rastreando la genealogía del Mesías, pero en la parte, en su humanidad, lo más evidente es a través del linaje de María. Lucas capítulo 3, versículo 23, es lo que dice. Versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Pero ahora bajen sus ojos al versículo 23. Perdón, bajen sus ojos a el versículo número 2, 32. Hijo de David, hijo de Isaí, o sea, esto para apuntar que viene de la descendencia de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, que estábamos hablando, hijo de Jacob, como se prometió, hijo de Isaac, como se prometió, hijo de Abraham, nacimiento de Abraham, hijo de Tarek, que fue el padre de Abraham, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Regaud, hijo de Peled, hijo de Eber, hijo de Sala. La palabra Eber es donde viene la palabra de los hebreos. Hijo de Sala, versículo 36, hijo de Cainán, hijo de Arpasad, hijo de Sem, que fueron los hijos de Noé, hijo de Noé también, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Nod, hijo de Jared, hijo de Maleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de quién?
de Dios. Tal como se había anunciado, de donde vendría la simiente de la mujer, exactamente vino. Y Génesis rastrea, hermanos, la simiente. Rastrea a los descendientes de donde vendría el Mesías. Veamos en último lugar, hermanos, el bosquejo del libro. El bosquejo del libro. El libro se puede dividir en dos partes. En primer lugar, la historia primitiva desde el 1 al 11. La historia primitiva desde el 1 al 11. Y en segundo lugar, la historia patriarcal. El libro se puede dividir en dos partes. Primer parte, la historia primitiva desde Génesis 1 al 11, al capítulo 11. Y la historia patriarcal desde Génesis 12 al versículo 50. En la historia primitiva se registran 4 acontecimientos. Primero, creación, 1 y 2. La caída, capítulo 3 y 5. El diluvio, versículos 6 al 9. Y la dispersión, de Génesis 10 al 11. Le repito, la historia primitiva tiene 4 acontecimientos: la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. La creación de todas las cosas, la caída del hombre, el diluvio, el juicio de Dios y la dispersión como parte del juicio de Dios. Esto cuando se componen las naciones, después de la Torre de Babel. Y la otra parte, la historia patriarcal, se enfoca en 4 grandes hombres. Número 1, Abraham, del 12 al 25:8. Número 2, de Isaac, del 21 al 35:29. Y número 3, Jacob, desde el 25 al 50:14. Y de José, desde Génesis 30:22 al 50:26. La historia patriarcal se enfoca entonces en 4 hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Esas son las 2 divisiones que podemos tener del libro de Génesis: la historia primitiva y la historia patriarcal. Primitiva, creación, caída, diluvio, dispersión. Y la historia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob y José fueron escogidos por Dios y por cuya descendencia viene el Salvador divino, el Salvador Cristo Jesús. Quiero terminar con unas aplicaciones del libro de Génesis. Y hermanos, y como respuesta, ya que no vemos una instrucción como tal a nosotros, es una narrativa, se está narrando lo que sucedió, hermano, no nos queda otra cosa más que nosotros adorar a Dios. No nos queda otra cosa más que reconocer que Dios es digno, que el Dios trino es digno de ser adorado. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Primero, porque por Él, o porque Él es el creador de todas las cosas, como lo vemos, creación. Apocalipsis 4:11, se lo leo, dice de la siguiente manera: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El libro de Apocalipsis, que es la última etapa del libro, termina diciendo que Dios es digno de ser adorado, exaltado, porque Él es el creador ¿de qué? De todas las cosas, hermanos, de todas las cosas. Y el hecho de que Dios sea el creador de todas las cosas, nosotros somos criaturas de Dios, creados por Dios, y por ende le debemos ¿qué? Adoración a Dios. Y el pecado es no darle adoración a Dios, según Romanos 1. Habiendo conocido, no le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos y terminaron adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Así que Dios debe ser adorado, es digno, debido a que Él ha creado todas las cosas y todo existe por Él. La segunda razón por la cual Él debe ser adorado, hermanos, es porque Él es el autor de la salvación prometida en Edén. Porque Él fue el que planeó la salvación. Él es el que planeó la salvación.
como lo encontramos en la caída. Génesis 3:15. Apocalipsis 5:9, vea lo que dice, se lo leo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En el 5:12 dice, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, el que fue prometido en Edén, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre, el Hijo, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Adoración a Dios. Adoración a Dios por la salvación concedida a través de la persona de Cristo. Prometido, anunciado en Edén, Génesis 3:15. Y razón número 4. Número 3. Él es digno de ser adorado y exaltado porque Él, hermanos, porque Él es justo y santo, como lo vemos en el diluvio, la dispersión, justo y santo. Actúa con justicia, envió el diluvio, odia el pecado, es santo. Y Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Lo que Él hace, justo. Rey de los santos, santo es el Señor. ¿Qué no muestra el diluvio? Dios es justo, Dios es santo. La dispersión de la torre de Babel, Dios es santo, justo. Juzga el pecado. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Y debido a que Dios es santo, hermanos, debemos adorarle, temerle, glorificarle, venir ante Él y adorarle, porque su juicio se manifiesta. Así que Dios es digno de ser adorado porque, hermanos, Él es el creador de todas las cosas, porque Él ha planeado nuestra salvación, porque Él es justo y santo. En cuarto lugar, hablando de la historia patriarcal, Él es digno de ser adorado porque Él nos ha escogido, hermanos, así como escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, porque Él ha escogido para salvación. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 1, 3 al 7. Es lo que Pablo dice al respecto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados los hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Qué consideramos en la historia patriarcal, hermanos? La elección de Dios. Abraham venía por ende sus padres eran idólatras y al mismo tiempo él lo fue, eso lo vemos más adelante, pero Dios lo escogió. Escogió a Jacob y no escogió a Esaú. La soberanía de Dios, la elección de Dios, escogió para salvación, para llevarles a la fe en Dios, para hacer las promesas y justificarles por la fe, como lo hace con nosotros. Esa debe ser, hermano, la respuesta de todos los creyentes hoy, a considerar el libro de Génesis, al considerar al Creador, al que prometió salvación en la caída, al que hizo juicio en el diluvio, en la dispersión, al que escogió a aquellos hombres de Dios. Adorarle. Pero si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu confianza en la persona de Jesús y su obra, es evidente que no vas a poder realmente adorarle, porque aún estás separado de Dios, ajeno de las promesas hechas de Dios en Cristo.
pero aún hay esperanza para que te arrepientas, aún hay esperanza para que vengas a Cristo, a aquella simiente de la mujer, aquel único Salvador prometido, aquel Rey venidero, aquel Rey que vence, que vencerá, que ha vencido. Y solo de esa manera tú vas a poder adorarle, como el Creador que es, como el Salvador que Él es, como el justo Dios que Él es, y como el misericordioso y Dios de gracia al llamarnos y al escogernos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos recordar, hacer un balance corto de este libro, este primer libro de la Biblia, tu palabra, la revelación especial, el libro de Génesis, el cual, Señor, tiene como propósito responder inquietudes, preguntas, mostrarnos quién eres tú y darnos el contexto de cómo es que necesitamos la salvación, cómo es que, Señor, tú eres el único creador y nos has salvado al prometer a tu Hijo Jesucristo. Prometiste la redención, la salvación a través de esa simiente prometida en Edén, a través de estos descendientes que traería, y cómo, Señor, lo has hecho una realidad, lo has cumplido, y hoy podemos gozar de esa promesa hecha una realidad de tu Hijo Jesucristo, y poder ver el cumplimiento de las profecías y esperar aún el cumplimiento de lo que aún falta por venir en el momento que tú vengas a levantar a tu iglesia, y en el juicio que tú traerás cuando regreses en gloria, según Mateo 24. Gracias te damos por recordarnos lo que tú eres. Señor, si alguien duda acerca de Creador, de la existencia de Dios, y aún tiene preguntas sobre la condición del pecado, permita que al considerar este libro tú respondas a esas preguntas, les convenza del pecado, y al mismo tiempo puedan darse en cuenta la promesa de tu Hijo amado Jesucristo desde Edén en adelante, desde el día que tú creaste al hombre. Y ellos pecaron contra ti y la prometiste allí en Edén, y lo hiciste una realidad, Señor. Permítanos adorarte porque tú creaste todas las cosas, todo te pertenece a ti. Permítanos adorarte porque la salvación te pertenece a ti, tú la has planeado para nosotros. Permítanos adorarte porque tú eres justo, santo, y tus juicios son santos y justos. Permítanos adorarte porque tú eres el que escoge para salvación conforme a tu amor y gracia y misericordia, como lo vemos en tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Oramos por los que aún no han sido salvos para que vengan a la fe, al arrepentimiento, y permítanos en ese momento celebrar la Santa Cena, recordando la obra de aquel